Hola, estamos conversando con César Martínez Meseguer, que es autor de la teoría evolutiva de las instituciones. Y César, háblanos del libro. ¿Por qué este tema? Bueno, el tema en realidad surgió a raíz de una tesis doctoral que se leyó en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Lo fundamental era que era una parte muy importante, considerábamos, dentro de la teoría austríaca, poco desarrollada. Prácticamente el único autor que lo había tratado, salvo en el origen, que fue Karl Menger, fue con posterioridad Hayek. Sin embargo, luego no había habido seguidores, otros profesores, investigadores que se centraran en esa materia, y consideramos que era muy importante y era una pena que no se investigara. Entonces el trabajo previo fue una elaboración de tesis doctoral sobre esa materia. Quedó bien, lo suficiente como para poder sacar un libro con pequeñas modificaciones, porque sabemos lo que es una tesis doctoral, que transformarla en libro a veces no es tan sencillo, y se publicó en Unión Editorial, empezó a tener éxito, coincidió con que el profesor Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos daba inicio a un máster de posgrado de Economía y quería introducir la materia, ¿no? Y me llamó y me dijo: oye, César, tu libro encaja perfectamente, podría ser perfectamente un libro incluso de texto de una de las asignaturas que quiero yo introducir en el máster. Saqué una segunda edición, también con algunas pequeñas modificaciones, y ahí está el libro, y yo, el padre, pues orgulloso del éxito que está teniendo. ¿Es posible resumir en unos segundos la teoría evolutiva de las instituciones? Es complicado porque tiene mucha historia detrás, que cortarla hace que se pierda un poco lo que es el hilo de toda la teoría de la evolución institucional. En grandes rasgos podría decirse que hay una serie de órdenes espontáneos sociales que se autorregulan y autogeneran. De eso se dio cuenta Hayek, y se dio cuenta al mismo tiempo de la importancia que eso tenía como base y sustento de la propia sociedad. Empezó a analizar y dijo: a ver, ¿cuáles son estas instituciones sociales evolutivas que surgen de esos órdenes espontáneos que se autorregulan? Y se dio cuenta que además eran muy dispares y muy curioso el desarrollo de cada una de ellas, aunque tenían un tronco común. Por ejemplo, el lenguaje, pero también el dinero, las relaciones de intercambio en el mercado, normas jurídicas, normas morales, es decir, los auténticos pilares sobre los que se sustenta la sociedad. Empezó a investigar y desarrolló una teoría que divide, por un lado, órdenes espontáneos y por otro lado, organizaciones. Y a partir de ahí, pues la cosa se va cada vez complicando más, es un mundo muy interrelacionado, órdenes, organizaciones. Hizo también un análisis Hayek sobre las distintas normas que regulaban uno y otro ámbito, cómo no debían de inmiscuirse unas en otras porque podía provocar graves riesgos sociales. Y bueno, esa es en la base, como si digamos, en grandes rasgos, ¿no? Y a grandes pinceladas, cómo de la propia sociedad, sin ningún tipo de coacción externa, ni de control gubernamental, ni de ningún otro tipo, es capaz de generar órdenes que se autorregulan y que se desarrollan, ¿no? Y si hay una teoría evolutiva de las instituciones, César, ¿habrá otras teorías no evolutivas? ¿Puedes darnos algunos detalles sobre esas teorías, otras teorías? Sí, lo que pasa es que son teorías que abordan el problema desde un punto de vista totalmente distinto. Entienden la institución no partiendo de esa diferencia que hace Hayek de orden espontáneo frente a organización, y califican como institución social a las organizaciones. Hayek eso dice que no es correcto. Es decir, por ejemplo, una empresa no es una institución desde el punto de vista hayekiano. Un gobierno, un Estado, tampoco sería una institución.
Pero eso es lo que la gente en la calle, si uno le pregunta, ¿el banco tal es una institución? Ah, pues sí, porque existe desde 1937. Exacto. Por eso es importante ese matiz previo que introduce Hayek en su análisis. Dice, cuidado, vamos primero a definir el objeto del que estamos hablando, para que no nos lleve a confusión. Cuando yo hablo de institución social evolutiva, me estoy refiriendo a este tipo de órdenes espontáneos. Solamente esos encajarían dentro de la idea de institución social evolutiva. ¿Qué serían lo otro? Pues lo otro serían pues eso, empresas, fundaciones, todo tipo de organización piramidalmente estructurada, regulada por otro tipo de normas, que Hayek, por ejemplo, las califica como para diferenciarlas de las que regulan los órdenes espontáneos, las califica como de reglamentos, frente a lo que él considera que regulan los órdenes espontáneos, que son leyes generales, abstractas, de obligado cumplimiento, pero de origen espontáneo, no piramidal, es decir, no establecidas por un orden jerárquico. Y dice, ya dejando claro esto, desde un principio, voy a analizar estas otras, que son las que yo denomino verdaderas instituciones sociales. ¿Qué pasa? Que por no deformidad, sino pues porque todos sabemos que luego en el hablar diario, bueno, pues uno se puede permitir muchas licencias que un científico de las ciencias sociales no se puede permitir porque da lugar a confusión. Pues llamamos institución a cualquier tipo de organización que tenga una tradición, que lleve tiempo funcionando, y dicen, no, pues la institución no sé qué, la institución no sé cuántos. No lo serían desde el punto de vista hayekiano ni de análisis de la teoría evolutiva de las instituciones. Un poco complicado de explicar, pero es así. César, cuando estabas escribiendo el libro, ¿hubo alguna parte que fuera tu favorita? Que te hiciera sentir que aquí hay algo muy bueno. Yo he disfrutado muchísimo trabajando y estudiando para elaborar este libro. Es complicado decir que hay una parte que me haya gustado más o que yo considere más importante. Quizá porque es el origen de todo. Esa distinción orden-organización me sedujo mucho al principio, me pareció interesantísima, y que la gente aprendiera a distinguir una de otra me parece que es fundamental. Sin embargo, luego al final del libro me empezaron a atrapar otros temas, por ejemplo, temas de epistemología, teoría del conocimiento, cómo se desarrolla y se transmite el conocimiento dentro de esas instituciones. Es apasionante estudiarlo y analizarlo. Hay también una parte primera que es de análisis del pensamiento de otros autores, pues también se aprende mucho de lo que dicen otros autores, no solo la escuela austríaca, y hago ahí una especie de comparativa de distintas escuelas, etc. Soy el padre de la criatura, y es muy difícil decidir qué me gusta más. Yo puedo decirte, eso sí, que he disfrutado muchísimo escribiéndolo, que he aprendido mucho y que sobre todo disfruto cuando transmito lo que tengo ahí condensado a los alumnos, y a su vez me dicen, me ha encantado, profesor Meseguer, he disfrutado mucho, me ha abierto nuevos campos que no me había planteado de investigación, le importa que coja esto para mi propia tesis. Entonces, claro, ahí ya el profesor se llena de orgullo y de satisfacción, y no me atrevo a decirte un punto en concreto que me haya gustado más. En esta misma dirección, siendo un tema tan complejo, ¿hubo algo que fuera para ti un reto comunicar? ¿Algún tema que fuera particularmente retador? Sí. Precisamente en este último que te he comentado de epistemología y de teoría del conocimiento, porque me enfrentaba mucho con unos liberales a los que bueno, pues tenemos una vinculación muy estrecha, como es los anarcocapitalistas, ¿no? Nosotros pertenecemos más a la rama hayekiana, evolutiva, y en el otro lado, como si dijéramos, de la balanza del pensamiento liberal de raíz o de origen austriaco, están los anarcocapitalistas, Rothbard, Hoppe, etc. Y uno de los pocos puntos en los que hay discrepancia y roce es precisamente en teoría del conocimiento y epistemología. Entonces ahí, cada vez que planteaba los temas los revisaba muchísimo, lo hacía con mucha prudencia porque sabía que tenía mucha trascendencia, ¿no?
con mi propio director de tesis, que era Huerta de Soto. No te puedes imaginar la cantidad de discusiones, de reuniones. Tuve la suerte que me dio mucha libertad. Me dijo, no, mira, si tú piensas eso, yo a lo mejor no lo comparto, pero tú es tu idea y defiéndela hasta el final. En ese sentido se lo agradezco, pero quizá fue el punto más complejo, más complicado por eso, porque es un punto de separación, de ruptura entre esas dos corrientes tan importantes dentro del liberalismo, el evolucionismo de tipo hayekiano y el anarcocapitalista. Y es justo epistemología y teoría del conocimiento. Finalmente, César, si tuvieras que elegir una lección que tú aprendiste durante la escritura del libro, ¿es posible compartir esa lección? Bueno, muchas, en realidad muchas lecciones personales, pero quizá la que destacaría por encima de todas las demás es el hecho de que abordar el estudio de temas tan sumamente complejos y que tienen detrás de sí un peso y una trascendencia tan importante, te hace aprender a ser mucho más modesto intelectualmente. Te hace que te des cuenta de tus limitaciones en cuanto a tu capacidad de comprender y de asimilar la realidad que te desborda, ¿no?, con este tipo de materias. Un buen amigo mío, Luis Reich, traductor además de Hayek al castellano, me decía, cuando abordas estos temas, dices, como la sensación de un bañista que no sabe nadar y de repente pierde pie, y se nota que no toca suelo y se empieza, dices, esto me supera, ¿no? Y es un poco la sensación que tienes. Y yo creo que es muy importante, sobre todo para el científico en general, pero yo creo que en particular para el científico de las ciencias sociales, el llegar a tener esa sensación que le haga ser modesto, prudente en el análisis y luego, evidentemente, también en la transmisión de todo ese conocimiento a sus alumnos. Pues muchas gracias, César, por compartir estas experiencias e ideas con nosotros, y a ustedes también, muchas gracias.